Buen día, soy Víctor César Ramírez Rojas y este trabajo se titula Educación en Roma, estoicismo breve desde Zenón de Sitio y Lucianeo Séneca. Vamos a comenzar de inmediato. Particularmente hablando de el tema que también tiene por título La educación en Roma, estoicismo breve desde Zenón de Sitio y Lucianeo Séneca. Particularmente vamos a comenzar con Zenón de Sitio en la Grecia, porque durante la época de Zenón las polis griegas de Atenas estaba teniendo un auge de la escuela filosófica epicúrea. El hedonismo, el epicureísmo estaban ganando terreno como doctrina filosófica dominante en turno, por lo que la escuela estoica surge como una contrapuesta, heredando conceptos del cinismo y fundamentos de física de Heráclito, ofreciendo teorías sobre el origen del cosmos y cómo interactuamos los seres humanos con ello. Al ser una corriente naciente de la Grecia clásica, aún mantienen perspectivas donde el ser humano se encomienda y somete a los designios de las deidades. Sin embargo, la escuela considerada al ser humano como una parte del cosmos y capaz de reflexionar sobre sí y los demás, lo que lo llevaría a conclusiones que tendrían por objetivo la sabiduría como fin último, aunque en ocasiones no se alcanzara ni al concluir una vida. La historia de la filosofía considera tres periodos del estoicismo, en los cuales los dos últimos se centran en temas morales, esto durante el comienzo de la decadencia del Imperio Romano. Durante esta época la disciplina predilecta fue la retórica, y era impartida por maestros particulares en familias que pudieran costearla, manteniendo así el propósito de mantener la alineación sistemática de las clases sociales. De esta forma, la educación, además de segregada, tenía prioridad por enseñar el ejercicio del poder político llevado a cabo durante el Imperio Romano, donde el propio Séneca impartió lecciones a las familias dominantes, además de priorizar las herramientas para desenvolverse en un ambiente político inestable y violento. El estoicismo romano de Séneca priorizaba reflexiones personales enfocados a la moral y sobre todo a la templanza en el carácter como estado latente del ser humano y la sabiduría como meta a alcanzar, pues cuestionaban las doctrinas que se jactaban de profesar la búsqueda de sabiduría mediante una vida contemplativa, por lo que las máximas eran vita activa, el hombre de voluntad, lo que incitaba a poner en práctica las acciones, las virtudes que uno espera alcanzar. Ahora, estas máximas se desarrollaron a lo largo de la historia de la escuela estoica. Sin embargo, durante los primeros tiempos del estoicismo, Zenón compartía sus enseñanzas con cualquiera que quisiera aprenderlas y profesarlas, dando un rechazo a los objetos y fortaleciendo el espíritu, pues la atención del alma se alcanza en el sendero de los decididos a través de los obstáculos y escenarios desfavorables, caso contrario a las clases acomodadas. Estas convicciones se mantuvieron, pero al llegar a los últimos tiempos del estoicismo se exceptuó el alcance popular de la enseñanza, pues durante el imperio se priorizó la educación a quienes pudieron costearlo y destinados a papeles de poder en el imperio. Desde esta perspectiva, el estoicismo primitivo de Zenón priorizaba el temple del carácter mediante la práctica de las virtudes y el rechazo a riquezas o facilidades que éstas otorgan. Se mantiene el docente como guía de aprendices hacia la sabiduría y carácter. El alumno es aquel que reflexiona sobre sí mismo y se compromete a seguir estas lecciones de vida hasta alcanzar el escalón final virtuoso. Sin embargo, aunque en el estoicismo de Séneca se mantienen las premisas de temple, carácter y sabiduría, ya no es popular ni reniega de los objetos. Se busca entonces un estado inalterable por su presencia o su ausencia a estos mismos. El maestro estoico romano muestra el carácter con dos fines, tanto el encaminado a una vida política y la búsqueda personal de sabiduría. Para concluir, considero que la filosofía estoica puede ofrecernos un marco de consideraciones morales para compartir con los estudiantes. Esto debido a que la templanza debe ser fundamental en un mundo cambiante y, en caso específico, como lo es el contexto de violencia y desapego a la virtud, como lo es México. Además de que el rechazo o indiferencia a los objetos y posesiones materiales me parece una de las perspectivas que más valdría la pena retomar en un periodo histórico como este, donde se ha priorizado la producción en masa y las sociedades de consumo
sin enfatizar una solución a sus terribles consecuencias.